Bueno, yo voy a apagar mi cámara. ¿Me confirman, por favor, que les aparece el mensaje de grabación? Sí, Sí, ya listo. aparece. Bueno, gracias. Voy a apagar cámara y ya sigo aquí admitiendo gente. Listo. Bueno, muy buenas noches a todas y todos los presentes en esta cátedra nómada de hoy, miércoles 5 de octubre. Tenemos el honor de presentar a Marcela Quiroz. Ella es doctora en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de Tijuana y maestra en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación y de consejos directivos de la Academia Mexicana de Computación y de la Federación Mexicana de Robótica. Es fundadora del grupo de divulgación Código IA. Actualmente es coordinadora del doctorado en inteligencia artificial e investigadora titular del Instituto de Investigadores en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, donde desarrolla investigación en el área de aprendizaje computacional y optimización inteligente. Bienvenida a esta cátedra. Ahora el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, Jenny. Gracias a María por la invitación. Y bueno, voy a permitirme compartir pantalla. Me dicen, por favor, si pueden ver mi presentación. Sí, yo creo Sí, que sí la ven, ¿verdad? sí, sí, Perfecto. sí. Pues entonces me arranco. Les agradezco mucho la introducción, la presentación. Yo estoy en México, luego me falta ponerle ahí cuando digo que dónde estudié y todo eso es acá en México, en diferentes partes de la República Mexicana. Y bueno, actualmente estoy trabajando en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Aquí les dejo algunos datos de contacto, la página web, mi correo electrónico, mis redes sociales, así como las redes sociales del instituto y del grupo de divulgación que por ahí se mencionó, Código Inteligencia Artificial. Eh, y bueno, para platicarles un poco cómo es acá en México y en el estado de Veracruz en específico, que es donde está la Universidad Veracruzana. Pues es un estado muy bonito, como verán en estas fotos, con muchas riquezas naturales y culturales, y especialmente la ciudad de Jalapa, que es donde estoy viviendo, donde está la sede del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, pues es la capital del estado de Veracruz y es una ciudad que se distingue mucho por sus riquezas culturales. Digamos que aquí está la parte central de la Universidad Veracruzana. Aunque la Universidad Veracruzana está distribuida por todo el estado de Veracruz, pues rectoría y las oficinas centrales y la mayoría de las facultades están presentes aquí en el estado, en la ciudad de Jalapa. Aquí nosotros tenemos una maestría y un doctorado en inteligencia artificial. Eh, Tanto la maestría como el doctorado son programas de dedicación de tiempo completo para nuestros estudiantes y pues ellos realizan investigación en diferentes áreas de inteligencia artificial. Les platico que las líneas de investigación que trabajamos aquí son principalmente aprendizaje computacional, minería de datos de los sistemas complejos y robótica inteligente. Y en esas tres líneas aplicamos diferentes áreas y técnicas de inteligencia artificial. Nuestra maestría en inteligencia artificial fue el primer programa de posgrado en inteligencia artificial y en general el primer programa de inteligencia artificial en México. Fue fundado en 1994 y digamos que fue un programa pionero en el país, donde comenzaron a formarse los primeros especialistas en IA que se formaban aquí en México, porque cuando alguien quería especializarse en esa área, pues se iba a estudiar al extranjero. Entonces, desde el 94 estamos aquí trabajando. Bueno, yo no, yo en el 94 estaba en la primaria, pero estaba el programa de maestría en inteligencia artificial funcionando y desde entonces ha formado un importante número de investigadores en inteligencia artificial.
algunos están trabajando fuera de México, otros están trabajando en México, tanto en la academia como en la industria. Y en el 2012 creamos el doctorado en inteligencia artificial. Ese es un poco más nuevo, pero tiene una misión similar a la de la maestría, pero ya con un enfoque de formar investigadores que realicen proyectos de investigación, ciencia original y de frontera en áreas de inteligencia artificial. Y bueno, acá, pues, desde donde trabajo, ¿no? Inteligencia artificial, maestría, doctorado, pero inteligencia artificial, aunque es algo que, digamos, en este momento es popular, es un término que pareciera que todos ya lo conocemos, pues cuando le preguntas a alguien ahora sí que no está trabajando en el área, alguien que te puedes encontrar en el cine, en una cafetería, en un ambiente completamente distinto a tu trabajo, que es inteligencia artificial, pues no viene tan fácilmente una definición a nuestra mente. Entonces, no sé, por ejemplo, ahorita ustedes si lo tienen claro, ¿qué es inteligencia artificial? Inteligencia artificial es un robot, es una computadora, es un programa, ¿qué es? ¿No? Lo que quiero en esta plática es definir qué es inteligencia artificial, hablar de algunas aplicaciones de la inteligencia artificial con las que estamos interactuando en este momento. Por eso el tema de la plática o el título fue inteligencia artificial aquí y ahora, porque si ustedes están siguiendo esta conferencia de forma virtual, pues aquí y ahora están interactuando con técnicas de inteligencia artificial. Y es una realidad, algo que ya está presente en nuestras vidas. Pero a veces no podemos distinguir qué es y qué no es inteligencia artificial. Y nos pueden decir, ay, bueno, mira, este reloj tiene inteligencia artificial. Y yo puedo, bueno, pues sí, porque es moderno o es una cosa digital o no sé, pero ¿dónde puedo yo darme cuenta si algo es o no inteligente? Vamos a ver algunas aplicaciones para comenzar de inteligencia artificial y ver si con esto podemos llegar a construir una definición. Lo primero que viene a nuestra mente o lo primero que viene a la mente de muchos cuando les dicen inteligencia artificial, y esto gracias a lo que hemos leído y lo que hemos visto en películas, caricaturas, libros de ciencia ficción, etcétera, pues son los robots. Pensamos en un Terminator, pensamos en un sistema de inteligencia artificial que controla robots, que controla vehículos, etcétera. O pensamos en robots más amables como Robotina, que nos va a limpiar nuestra casa y nos va a preparar el desayuno. Pero la ciencia ficción nos ha llenado un poco de esto. De tal forma que muchos ven robot como sinónimo de inteligencia artificial. O piensan que todos los robots tienen cierta inteligencia artificial. Y bueno, resulta que no es así. La mayoría de los robots no son inteligentes y no incluyen ninguna técnica de inteligencia artificial, sino que simplemente de manera mecánica ya programada llevan a cabo una tarea en un entorno muy cuidado, pero eso no tiene nada de inteligente. ¿Qué se está haciendo para el área de robots autónomos? Ahí la clave es autónomos. Digamos, cuando un robot es autónomo, es capaz de realizar acciones para las cuales no fue programado tal cual. Entonces, digamos que el robot tiene cierta autonomía para tomar decisiones y ahí podemos decir que tiene cierta inteligencia. El área de robótica autónoma o de robótica inteligente que involucra la construcción de vehículos, de robots autónomos y de dispositivos, digamos, mecánicos que se mueven y toman decisiones y realizan ciertas acciones de forma autónoma, pues es algo que se está trabajando mucho y que es muy popular en la actualidad. Por ejemplo, Tesla con sus coches autónomos y otras empresas automotrices, o los drones autónomos, las aspiradoras autónomas. Y ahí, para poder desarrollar esta tecnología de robots autónomos, pues se necesita aplicar diferentes técnicas de inteligencia artificial. Ahí en la fotografía aparece un colega mexicano que está trabajando en vehículos autónomos, Raúl Rojas, y él está en Alemania, en Berlín.
y trabaja en el desarrollo de vehículos autónomos. ¿Cuáles serían entonces las técnicas de inteligencia artificial que se utilizan cuando queremos construir un vehículo o un robot autónomo? Por mencionar algunas, bueno, necesitamos técnicas para hacer búsqueda y planificación de rutas, para que el vehículo autónomo o el robot autónomo pueda decidir de qué manera desplazarse de la mejor forma, ¿no? Sin chocar contra nada y tratando de llegar en el menor tiempo, ahorrando combustible, etcétera. Que esto es algo que de alguna forma cuando los humanos conducimos, pues intentamos, ¿no? Intentamos irnos por la ruta que tenga menos tráfico, intentamos irnos por la que nos permita llegar más rápido a nuestro destino, la que nos permita optimizar algún recurso. Entonces, para eso, si queremos ahora que el robot o el vehículo lo decida solito, pues necesita tener estas técnicas que simulan la inteligencia natural que nosotros solemos aplicar cuando nos desplazamos. También necesitamos que el robot o el vehículo autónomo pues sea capaz de percibir su entorno, que tenga sensores que le permitan observar, por ejemplo, obstáculos, que es la parte de visión por computadora, pero también puede tener otros sensores que le den información de lo que ocurre en el exterior, para de esta manera poder desplazarse de mejor forma, ¿no? Sin irse a un bache, sin chocar contra algo. Sin acercarse a una zona donde no debería acercarse, por ejemplo. También debe tener técnicas para tomar decisiones bajo incertidumbre, de forma que si de pronto ocurre una situación para la cual no había sido programado, pues pueda decidir qué es lo que tiene que hacer en ese momento, que está cambiando el ambiente constantemente. ¿Cuáles son las implicaciones de tener este tipo de tecnologías? Bueno, cuando ya las tengamos, porque en algunos países, por ejemplo, estamos un poco lejos de tener ya los vehículos autónomos en las calles, dado que nos falta infraestructura, por ejemplo, carreteras con señalamientos apropiados, etcétera. Pero cuando ya tengamos todo esto y también la tecnología haya llegado al punto en el que ya sea seguro tenerlos en nuestras calles, pues esperaríamos mejor seguridad vial, esperaríamos una mayor eficiencia de las cadenas logísticas al mover mercancías y esperaríamos que los humanos pasaran a una función de supervisión. Y otras más que ahorita ni se nos ocurren, ¿no? Que simplemente conforme vaya evolucionando esta tecnología, pues iremos viendo las implicaciones tanto positivas como negativas. Algunas de las implicaciones puede ser todo lo que tiene que ver con la parte de leyes. ¿Qué pasa? Cuando tú vas conduciendo un vehículo y chocas contra alguien, bueno, pues depende de quién chocó a quién o cómo, contra qué chocaste o si te pasaste el señalamiento, pues la culpa recae sobre el conductor, ¿no? Pero ¿y si es un vehículo autónomo? ¿Contra quién va a recaer la culpa? Contra el dueño del vehículo, pero va a decir, pero pues si yo no lo programé, o contra la compañía que le vendió el vehículo, o forzosamente la aseguradora ahí, o cómo va a funcionar todo esto. Es algo que apenas necesita trabajarse y necesita trabajarse en muchos países. ¿Qué decisiones debería tomar un vehículo autónomo ante diferentes circunstancias? Por ejemplo, en el MIT se están haciendo algunos estudios para ver o para aprender cómo debería actuar un vehículo autónomo cuando se le presentan diferentes casos. Por ejemplo, un humano cuando va manejando y de pronto corres el riesgo de atropellar a alguien, ahí tú puedes decidir y decir, bueno, no importa, lo atropello, porque si no lo atropello me voy a un precipicio. O a lo mejor puedes decir, no, pues voy a intentar no atropellarlo, aunque choque contra algo más, no sé. Entonces, en esta plataforma que está muy bonita y ustedes pueden entrar a jugar, se exploran escenarios y ustedes van decidiendo qué harían ante diferentes escenarios. Y con esto se trata de que más adelante, digamos, esta máquina moral que se va construyendo con la forma o la moral que incluye todas las decisiones de las personas que ingresaron aquí, pues le puede ayudar a un vehículo de pronto a tomar decisiones. Por ejemplo, un poco es así, ¿no? Que ya ahí ustedes pueden jugar. ¿Qué debería ser un coche autónomo? Vamos a decir que tienes dos escenarios. Uno es, continúas en un coche
en el que una serie de peatones están atravesándose por donde no deberían, cuando no deberían pasar. Y entonces ahí son más peatones. Y hay otros que sí están atravesando de forma correcta, pero van menos. Entonces tú podrías evitar atropellar a 5, pero tendrías que atropellar a 3, pero esos 5 no habían actuado correctamente y los otros 3 sí. Entonces, ¿a cuántos atropellas, no? Entonces, estamos ahí un dilema filosófico, como ¿qué hago, no? ¿Desvío el tren o atropello al que está acá en las vías? ¿Qué podemos hacer? Y así vienen diferentes situaciones, ¿no? O atropello a unos perros que cruzaron bien, o atropello a unas personas que cruzaron mal, etcétera. Ahí ustedes se pueden divertir. O en lugar de atropellar a 3 personas que van bien, me estrello contra un muro y mueren las personas que van en el vehículo, por ejemplo, etcétera. En fin, aquí más o menos lo que les quiero mostrar es todas las implicaciones que están inmersas en esta tecnología. No nada más se requieren expertos en inteligencia artificial o expertos en cuestiones de robótica, sino se necesitan especialistas en muchísimas otras áreas para poder vislumbrar todas las implicaciones y poder trabajar en conjunto para que estas tecnologías sean aplicables más adelante y además se apliquen de la mejor forma correcta. Aquí en México, por ejemplo, para quienes les interesa involucrarse y participar en las áreas de robótica y sobre todo de robótica autónoma, tenemos un torneo que es el Torneo Mexicano de Robótica, donde tenemos diferentes categorías, cada una con sus retos y su diferente nivel de complejidad, desde cuestiones muy sencillas, muy básicas, donde participan niños, hasta cuestiones ya más sofisticadas como robots de servicio. En mi caso, yo estoy encargada de una categoría que se llama robots limpiadores de playa, donde lo que se desea es que los participantes construyan prototipos de robots con las piezas y la instrumentación que ellos consideren para que recolecten residuos en una isla. Y los robots, bueno, deben ser autónomos, deben detectar los residuos, detectar el agua, no chocar contra las personas que están en la isla y dedicarse a recoger basura. Y luego llevar la basura a un contenedor. Y estas competencias son muy bonitas porque hacen que desde que son pequeños hasta más grandes vayan aplicando técnicas de inteligencia artificial y vayan a través de prototipos dándose cuenta de todas las oportunidades que existen para trabajar en esta área, pero también que no es tan sencillo. Ya cuando te lo llevas como a un ambiente más o menos real, como este caso que es una isla simulada, pero cuando lo sacas del laboratorio a un ambiente donde puede haber luces distintas, donde puede haber viento, donde hay arena, etcétera, pues de pronto el robot se atasca y ya no puede hacer nada, ¿no? Y ahí van aprendiendo los jóvenes. Otra aplicación que con esa estamos interactuando todos, al menos si utilizamos internet, pues son los recomendadores de contenido. Y ahorita está muy de moda hablar de eso y del algoritmo. El término algoritmo se ha puesto mucho de moda en este último año, en estos últimos 2 años. Antes, cuando tú le preguntabas a alguien o le decías algoritmo, si no era del área, como que se quedaba, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Y ahorita yo escucho que los periodistas dicen, es que el algoritmo de Facebook, es que el algoritmo de no sé qué, es que no le entiendo al algoritmo para que se publique. Y gente de áreas muy distintas a la computación te habla del término algoritmo. ¿Y qué son los recomendadores de contenido? Entonces, pues sí son algoritmos, pero no son algoritmos tan sencillos como de si tu contenido tiene esto, entonces, pues se lo voy a recomendar a estos usuarios. Aquí ya estamos hablando de técnicas muy sofisticadas que están constantemente aprendiendo y actualizándose y que no es tan sencillo descifrar porque depende de un montón de datos y de un montón de información. Y estos recomendadores de contenido, o estos sistemas de recomendación de contenido, los hay de diferentes tipos y toman información o aprenden de diferentes bases de datos, pero la idea es que te facilitan la forma en la que tú interactúas con grandes bases de datos. Por ejemplo, en Internet, imagínense
todas las publicaciones o todos los videos o todas las películas que tienen YouTube, Netflix, las canciones que tiene Spotify y todo. Tú llegas ahí y dices, ¿qué busco? ¿Qué escucho? ¿Cómo le hago? Entonces, en principio sí es bueno que se te vayan haciendo ciertas recomendaciones. Esto te puede facilitar un poco la vida. Incluso cuando tú haces búsquedas, que lo primero que te arroje sea lo que considera que para ti puede ser más útil. Porque aun cuando tú busques un término, para ese término puede haber millones de contenidos ahí en la web. Así que, pues, primero se ven bonitos, ¿no? Que te sugiera las películas que cree que te van a gustar, los libros que cree que te van a gustar, las noticias que te van a gustar, videos, pero llega un punto en el que ya realmente estoy viendo lo que yo quiero ver o estoy viendo lo que me sugiere este sistema de recomendación. Y ¿qué hay más allá de lo que me sugiere? De pronto empiezan a ocurrir fenómenos como que yo vivo en un mundo donde creo que esta es mi realidad, porque esto es lo que yo veo, porque esto es lo que me sugieren las noticias, lo que me sugieren las publicaciones de mis compañeros, lo que me sugieren. Y cuando te sales de ahí, te das cuenta que cada persona está en su propia burbuja, ¿no? Y entonces tú puedes creer que lo que tú estás viendo en las noticias de Google que te recomienda, pues eso es lo que está pasando en la actualidad en el mundo, pero resulta que no, que está pasando muchas cosas diferentes y algunas a lo mejor son muchísimo más importantes que las que a ti te están llegando, pero a ti se te sugieren las que creen que a ti te van a interesar. Y ahí pues ya estamos cayendo en un riesgo. Además, nos empieza a llegar lo mismo por todos lados. Es lo mismo me sugiere Facebook, lo mismo me sugiere Twitter, lo mismo me sugiere YouTube, lo mismo, y es así, espérate, estoy siguiendo las mismas páginas, las mismas personas en todos lados, y de pronto caes en cuenta que todos lados ya ves eso. Y salirte de ahí está medio complicado. Además, está este fenómeno de las noticias falsas, y hay que ser muy responsable para entender cómo funcionan estos sistemas y para ser conscientes de que el contenido cada vez se nos está recomendando de manera que nos puedan vender algo y que nos puedan manipular. Entonces, bueno, ya habíamos dicho que hay implicaciones bonitas, como esa información personalizada, por ejemplo, que lo que a ti te gusta ver sea lo que te muestren en películas, en videos, en redes sociales, en anuncios en línea, eso que tú querías comprar y que no sabías que lo querías comprar, de pronto ves que te lo está poniendo ahí cuando entraste a alguna red social o cuando entraste a alguna página web. Sitios de periódicos, motores de búsqueda, pero las implicaciones. Bueno, esto, que no está llegando a la realidad. Y lo malo es que algunos viven en una realidad que está completamente fuera de, y que creen que eso es verdad porque lo están viendo, ¿no? Y entonces de pronto dicen, no, es que la Tierra es plana, porque sí, mira, aquí está en internet y me lo vuelve a decir y me manda sugerencias de videos y gente que también cree lo mismo que yo, y entonces eso ya se vuelve una idea, ¿no? Cámaras de eco de que nos llega la misma noticia por todos lados, noticias falsas y nuevas formas de propaganda personalizadas. Ya no nada más te van a mostrar lo que tú buscaste que querías comprar, sino que te lo van a mostrar de la forma en la que tú lo vas a comprar. Entonces, si a mí, Marcela, me gusta el azul y me gusta el verde y normalmente me suelo quedar mirando las publicaciones o las noticias cuando aparece un Michi, algo por el estilo. Entonces, cuando me pongan ahí la propaganda de que me van a vender unos zapatos, un libro, lo que sea, pues me lo van a poner en esos colores, por ahí va a salir un Michi o algo que yo voy a decir, caramba, es que eso es justo los zapatos que yo necesito. Ese es el libro que yo tengo que leer. Y cada vez, pues, se meten más y a veces nos conocen mejor estos sistemas de recomendación que nosotros mismos. Otra de las aplicaciones, pues, es todo lo que tiene que ver con procesamiento de imagen y video, que también ahorita eso es muy popular, ¿no? Hay muchos sistemas de inteligencia artificial que están en la web, que son gratuitos y que tú puedes utilizar para generar imágenes, por ejemplo, o para mejorar contenidos de videos o de fotografías que ya no se veían bien, que estaban borrosos, que estaban en blanco y negro, o si tú tienes una fotografía donde sale una persona que ya no quieres que salga, tu ex o no sé,
pero en esa te veías muy bien y estabas en un lugar que te gustaba, pues ya nada más así como que lo señalas y ya nada de que el Photoshop, que se ve ahí todo cortado, no, 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 automáticamente señalas y el sistema te lo borra y te deja atrás la playa o lo que sea que estaba detrás y ni siquiera se nota que ahí había alguien más. Y pues son aplicaciones interesantes, que te generen arte inspirado o a como lo haría un artista, que a lo mejor ya no vive, pero que tú le dices, yo quiero un cuadro al estilo de Rembrandt, donde salga yo, o donde salga, no sé, cualquier cosa que se les ocurra. Y entonces, bueno, ahorita hay muchos sistemas de IA que hacen cosas interesantes, algunas un poco locas, otras, para quien sea experto en arte o en pintura o en dibujo, pues dirá que están muy lejos de ser imágenes de calidad, sobre todo por las proporciones de cómo te ponen los objetos, etcétera. Pero bueno, para quienes no sabemos, lo vemos y decimos, ay, wow, yo siempre quise un Michi surfeando bajo el cielo estrellado de Van Gogh. Y mira, ya me lo generó y quedó padrísimo, ¿no? Nos podemos impresionar. Pero hay otras aplicaciones que ya están más para tener miedo, ¿no? Como todo lo que existe para identificar rostros, identificar individuos con ciertas características y entonces asociarlos a otros individuos a los que se parece por su rasgo físico, por su color de piel, por su estatura, por la manera en que está vestido. Y entonces que el sistema diga, este individuo hay que revisarlo en mayor detalle, o este individuo es peligroso, entonces podemos tenerlo para control en aeropuertos. Hay países que pues van muy avanzados en el desarrollo de IA, que de eso vamos a hablar al final, y que ya lo están utilizando mucho para controlar a su población, y que ya tienen identificado a cada ciudadano y hay cámaras por todos lados y las cámaras te están monitoreando y ven si haces algo mal, si haces algo incorrecto. Otra aplicación que se está desarrollando pues es la de generar videos e imágenes falsas donde parece que una persona está diciendo algo y tú lo ves, es la persona, es su voz, sus gestos, pero eso no ocurrió. Y entonces aquí ya caemos en riesgos como que tú veas un video donde el presidente de Estados Unidos está diciendo algo muy importante y tú crees que es cierto y resulta que es deepfake, ¿no? Que es un video creado por un sistema de inteligencia artificial. Hay aplicaciones bonitas que desde hace rato ya están funcionando muy bien, como etiquetar automáticamente en las redes sociales, controlar el pasaporte, reconocer objetos y obstáculos, estimar poblaciones de vida silvestre, entonces yo ya no tengo que entrar a molestar a alguna especie en su hábitat, sino a lo mejor con un dron que va a sobrevolar por arriba, a través de imágenes pueda decir si está en buen estado, en mal estado, pero también esto de generar o alterar contenido audiovisual. Visual, porque estamos en la parte de imágenes. Y pues esto ya desafía la noción de ver para creer. Imagínense, ya vemos imágenes y videos que son falsos, pero que son de un aspecto tan natural que ya son imposibles de distinguir de imágenes reales. Y esto da pie a que a lo mejor videos que sí son verdaderos, como, no sé, de un político corrupto y diga, no, eso es falso, eso es deepfake. Y entonces ya vas a decir, bueno, pues sí puede ser, ¿no? O que realmente sí sea un video falso y de pronto ese lo utilicen para dañar a alguien o para dañar a muchos, cuando en realidad era con otros fines, ¿no? El utilizar este video, este mensaje del video. Así que hay que tener muchísimo cuidado. En este momento en el que estamos, en el avance de la tecnología más que nunca, tenemos que conocernos mejor a nosotros mismos y dudar de todo lo que vemos. No hay que creer en nada, siempre hay que verificar y volver a verificar y volver a verificar. Aplicaciones más bonitas de la inteligencia artificial, pues son, por ejemplo, en educación, que aquí pudiera estimularse el aprendizaje personalizado y colaborativo y que te enseñaran de la forma en la que tú puedes aprender mejor. Entonces, si tú puedes aprender mejor con contenidos de cierto tipo, con ciertos colores, con ciertos ejercicios, etcétera, que a ti te los den así. Y entonces que nos dan educación.
que nos den aprendizaje personalizado. También puede ayudar a facilitar la labor de la docencia, de manera que le ayude al docente a evaluar las tareas, a identificar estudiantes que estén, por ejemplo, en riesgo, o estudiantes que tal vez no están muy a gusto con los contenidos que están recibiendo y que necesitan adelantarse un poco más o ir un poco más lentos, monitorear el rendimiento y en general simplificar la gestión educativa. Aquí les pongo una recomendación de un video que es sobre las claves educativas en la era de la inteligencia artificial y bueno, ahí habla un experto en inteligencia artificial sobre todo lo que él observa en esta área. ¿Qué hacemos nosotros aquí en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial para promover la enseñanza de estos temas? Más allá de lo que vemos en nuestros posgrados y lo que ven nuestros estudiantes y las asignaturas que cursan, pues también impartimos seminarios que son abiertos a todo público y donde se trata de dar talleres y pláticas relacionadas con técnicas específicas de la inteligencia artificial y con áreas de la inteligencia artificial que tienen aplicaciones en todos esos ejemplos que les mostré al principio, como son aprendizaje automático, optimización, visión por computadora, agentes, minería de datos, cómputo de alto desempeño, etc. Y bueno, con esto que vimos, con estos ejemplos, podemos ya llegar y responder qué es inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial. Pues no es una pregunta fácil. Digamos que hay varias razones para que luego no sea tan sencillo, incluso para cuando alguien que trabaja en el área va a dar una plática y le preguntan ¿qué es inteligencia artificial? El decidir qué definición va a utilizar de las múltiples que hay, pues ya ahí como que dices, híjole, ¿cuál? Y normalmente uno termina construyendo la suya. ¿Y cuáles son las razones por las que la gente que no es del área, pues de pronto no tiene tan claro qué es y qué no es inteligencia artificial? Bueno, una razón es que no hay una definición acordada oficialmente. Otra, pues, es el legado de la ciencia ficción y todo lo que hemos visto y leído relacionado con inteligencia artificial. Y otra es que muchas de las tareas, actividades, problemas que parecen difíciles de resolver, al menos para los humanos, para un sistema computacional, en realidad eso es fácil hacerlo. Entonces, si yo veo un sistema que juega ajedrez o un sistema que resuelve problemas matemáticos que para mí como humano son difíciles, pues puedo decir, ah, eso es inteligencia artificial. Pero en realidad eso es fácil de implementar en un algoritmo y no necesitas un sistema de inteligencia artificial para resolver estos problemas. Y hay otros problemas que para nosotros los humanos no son problemas, como por ejemplo tomar una taza y estar hablando y darle un trago y saber cómo tomarla sin que se voltee, se derrame, se rompa. Y eso es muy difícil, que un robot pueda hacer eso, que un brazo robótico pueda hacer eso, poder tomar cualquier tipo de objeto sin que se le caiga, sin que lo rompa, sin que lo tome de forma incorrecta, de manera que se tire el contenido del objeto, etcétera. Eso es difícil. Entonces, cuando nosotros vamos a una expo, vemos un ejemplo y vemos, mira, este es mi robot inteligente y vemos que el pobrecito no puede agarrar un lápiz, pues así como que decimos, pues eso que tiene de inteligente, ¿dónde está la inteligencia artificial, no? Pero tiene y está aprendiendo a tomar el lápiz y está implementando diferentes técnicas de inteligencia artificial. Por ejemplo, decidir cómo acomodar objetos en cajas de manera que optimice el uso de las cajas. A lo mejor para algunos humanos eso se nos da de forma natural, pero para que un algoritmo sepa cómo hacer eso, un acomodo óptimo, pues ese es un problema difícil, un problema complejo. Aquí les pongo 3 definiciones. No me voy a poner a leerlas las 3. Señalé algunas palabras que yo considero claves o importantes, como construir máquinas inteligentes, como automatización de la conducta inteligente,
y programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. Y yo lo voy a definir como una rama de las ciencias de la computación que se ocupa de crear programas informáticos que automaticen o que simulen inteligencia. Y aquí no lo voy a casar solamente con la mente humana, porque hay muchos sistemas de inteligencia artificial que no tratan de simular cómo trabajan o cómo actúan los humanos, sino cómo actúan o cómo resuelven problemas otras especies animales, la misma naturaleza, cómo ha resuelto el problema de la evolución, por ejemplo, el universo, etcétera. Entonces, la idea es construir programas que simulen inteligencia. Pero al final, esos programas, bueno, al final son programas y esos programas luego pueden estar dentro de un celular, en una página web, en un robot, en una aspiradora, en un dron, en un coche, pero en principio son algoritmos, son instrucciones, diagramas de flujo que luego tú ya los conviertes en un programa y que luego ya terminan funcionando en algún aparato. Bueno, ¿qué es IA y qué no es IA? Pues si queremos pensar en dos características clave para que yo como usuario pueda distinguir, a ver, esta página o esta lavadora que me dijeron, ¿tiene inteligencia artificial? Que dice que tiene IA, pero ¿cómo la tiene o por qué? ¿Qué característica tiene? Y entonces yo decir, ah, sí o no. Podemos hablar de dos características clave, que son la autonomía y la adaptabilidad. La autonomía es la capacidad de realizar tareas en entornos complejos sin la guía constante de un usuario. Es decir, si mi aspiradora de pronto puede decidir que ya no se va a ir por ahí sin que yo le diga porque hay un obstáculo nuevo, etcétera, no sé, o si este sistema con el que yo estoy interactuando en Internet, de pronto algo cambió y decidió tomar una decisión diferente, recomendar algo diferente, etcétera, porque vio que las dos recomendaciones que me había hecho, dije no, y dijo, espérate, le voy a cambiar ahorita y le voy a lanzar una cosa distinta y no voy a seguir en la misma línea que ya vi que esto no le gustó. Y adaptabilidad, que es la capacidad de mejorar el rendimiento aprendiendo de la experiencia. Y si yo observo estas características en un sistema, en una máquina con la que esté interactuando, pues puedo pensar que tiene algo de inteligencia artificial, por ahí alguna técnica, algún algoritmo de inteligencia artificial. Y decíamos eso, ¿no? Que finalmente la inteligencia artificial pues trabaja primero con el diseño de un algoritmo o un proceso de solución. Y esto es lo que ven quienes trabajan en computación y quienes trabajan en otras áreas que tienen que seguir un procedimiento para llevar a cabo una tarea y obtener un resultado. ¿Qué es un algoritmo? Pues un conjunto metódico de pasos que se utilizan para hacer cálculos, resolver problemas y tomar decisiones. O sea, un método seguido para resolver un problema. Es un conjunto repetible de pasos que primero va a recibir una entrada, luego voy a ir ejecutando cada uno de los pasos y al final voy a dar como resultado una salida. Que esa salida siempre va a ser predecible y consistente. Es decir, para una entrada que yo le dé, voy a esperar una salida. Con esto, y dado que las técnicas de IA son algoritmos, pues desde aquí ya borro esa idea de que el sistema de IA tomó conciencia y de pronto empezó a hacer cosas que nadie esperaba. No, todos quienes implementamos algoritmos y técnicas de IA sabemos y esperamos lo que van a hacer y cómo están trabajando. Luego los algoritmos los voy a implementar en un programa, en algún lenguaje de programación, y eso se va a compilar en ceros y unos, que eso es lo que procesa la computadora. Y las computadoras, ya con esos ceros y unos, pues eso le van a decir qué hacer y cuándo deben hacerlo. Entonces, no es magia, no es ciencia ficción, la inteligencia artificial, simplemente son programas computacionales que implementan ciertas técnicas.
Las bases de la inteligencia artificial, bueno, tenemos desde la parte filosófica, como todas las ciencias que nacen en la filosofía, y es cuando empezamos a cuestionarnos y a pensar de qué manera trabaja nuestro pensamiento, si es posible reproducir nuestra mente en un mundo físico. Cómo se relaciona el conocimiento con el poder llegar a teorías lógicas, etcétera. Entonces, hay muchos filósofos que empezaron a hacer reglas y empezaron a estudiar cómo trabaja la mente humana, de qué manera tomamos decisiones, etcétera, y a partir de ahí empezamos a cuestionarnos si eso lo podemos sacar y reproducir en otro ambiente, en otro sistema, en algo físico. También está la parte de las matemáticas, claro, todo lo que tiene que ver con lógica, complejidad, probabilidad. Otra área que es base para la inteligencia artificial es la economía, es decir, cuando queremos tomar decisiones que nos beneficien, que nos permitan tomar decisiones de manera que al final podamos optimizar beneficios. Otra área es la neurociencia, porque si queremos simular la inteligencia, pues tenemos que entender, al menos en los humanos, pues cómo el cerebro procesa la información, cómo trabajan las neuronas. Hay algoritmos de inteligencia artificial, que ahorita digamos que son los que están de moda, que son las redes neuronales, que tratan un poco de simular esto. La psicología, para entender cómo piensan y actúan las personas. La computación, claro, porque para que ya la inteligencia artificial sea una aplicación práctica, pues necesito algo físico, es decir, hardware, y necesito software. Porque si yo me quedo solo con el algoritmo en papel, pues no va a ser tan sencillo que yo ya vea ese sistema simulando la inteligencia. Ahorita, si está tan de moda y está tan al alcance las técnicas de inteligencia artificial que se puedan aplicar, pues es gracias al avance que hemos tenido tanto en software como en hardware, más allá de la inteligencia artificial. La teoría del control para poder construir sistemas autónomos, lo que tiene que ver con lingüística para representar el conocimiento. Y bueno, la inteligencia artificial no es un área nueva, es un área que comenzó a gestarse a mediados del siglo pasado, pero no pudo avanzar como se hubiera deseado porque no teníamos el hardware y el software con las capacidades suficientes ni la cantidad de datos con la que contamos en la actualidad. Mucho del avance que se está viendo ahorita en inteligencia artificial es porque cada vez tenemos dispositivos con mayores capacidades de cómputo y porque cada vez son más baratos. Los procesadores cada vez son más baratos, los GPUs, todo esto, y cada vez tienen mayor poder de cómputo. Entonces, en la actualidad, pues, para mi gusto, estamos un poco abusando. Los usuarios de esta tecnología y los que desarrollamos técnicas de inteligencia artificial. Yo siempre he pensado que también parte de ser inteligente es optimizar el uso de los recursos. Pero bueno, parece que ahorita no tenemos, no nos han puesto un alto y cada vez hay más poder de cómputo, cada vez hay más formas de que tú desde tu computadora puedes acceder, por ejemplo, a GPUs que te presta Google y ahí poner a correr tus algoritmos, etcétera. Entonces, ya no hay excusa para decir, es que yo si quiero hacer inteligencia artificial necesito una computadora o algo por el estilo. En cualquier computadora actual ya podemos hacer y aplicar técnicas de inteligencia artificial y si requerimos un poco más, pues ahí están todos estos ambientes que se ponen a nuestra disposición en esas plataformas. Bueno, el padre de la inteligencia artificial o uno de los padres de la inteligencia artificial es Turing. Él fue de los que comenzó a pensar, bueno, si era posible o cómo podíamos considerar que un sistema o que una computadora era inteligencia.
Y él propuso una prueba que se llama la prueba de Turing, que la prueba decía, bueno, cuando un sistema de inteligencia artificial puede engañar a un humano y hacerlo creer que está interactuando con otro humano, entonces podemos decir que es inteligente, y pasó la prueba. Y bueno, aquí hay muchas cuestiones o discusiones en torno a, bueno, ya nada más porque engañó a una persona, ya por eso es inteligente. Pues a lo mejor la persona es la que no es muy inteligente, o eso no es suficiente, aunque pueda engañar a muchas personas, no es suficiente para decir que ya es inteligente. ¿Qué es la inteligencia? Y luego se entra en esas discusiones filosóficas. Pero bueno, de alguna manera, esta prueba todavía, pues se sigue considerando como importante, o esta aportación se sigue considerando como importante. Si les interesa conocer más sobre otros padres de la inteligencia artificial y personas que han contribuido para el desarrollo de las diferentes áreas, los invito a revisar el Salón de la Fama de la IEEE, donde pueden leer sobre individuos que fueron pioneros en diferentes áreas de la inteligencia artificial y que propusieron técnicas y teorías muy importantes sobre las que se sigue trabajando en la actualidad. Eso se los dejo ahí de tarea para que lo revisen. Y en la actualidad, las áreas de la inteligencia artificial que se están trabajando más, pues son lo que tiene que ver con aprendizaje automático. Apenas la semana pasada estuve en un evento de inteligencia artificial donde, pues bueno, para la gente que está en Google, que está en Facebook y eso, pareciera que inteligencia artificial es deep learning, es aprendizaje profundo, son redes neuronales, y como que están olvidando que hay otras técnicas de inteligencia artificial, pero como eso es lo que ahorita está de moda y lo que ha estado funcionando bien, pues a eso le están apostando muchos investigadores. No hay que descuidar ninguna de las otras áreas, porque todas son importantes. Otra área, pues es lo que tiene que ver con el discurso, con traducir, por ejemplo, de texto a voz, de voz a texto, visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural para hacer, por ejemplo, extracción de datos, traducción entre idiomas, clasificación, los sistemas expertos que ya están un poco quedando atrás, y hay muchos del área que dicen, no, eso no es inteligencia artificial, pero al principio pues fue donde empezó a despuntar la inteligencia artificial. Todo lo que tiene que ver con planeación y optimización y con robótica. Y la verdad es que muchas de estas áreas, unas se aplican dentro de las otras. En mi caso, yo trabajo en optimización. Y la optimización o los algoritmos de optimización se utilizan, por ejemplo, para optimizar los algoritmos de aprendizaje automático, o se utilizan en la robótica para que los robots decidan cómo hacer ciertas tareas o cómo moverse, etcétera. Se aplican en visión, para segmentación de imágenes, etcétera. Entonces, convergen todas estas áreas, al final suelen aplicarse juntas, ya cuando llegamos a una aplicación concreta, a una aplicación práctica. ¿Y a qué queremos llegar al final? ¿O a qué esperamos llegar? Pues a tener vida inteligente, con esto que decimos que el Internet de las cosas y todos los dispositivos van a estar conectados y va a haber sistemas inteligentes que van a monitorear y van a tomar decisiones en todo, en la educación, en el gobierno, en la salud. Ese es el sueño. Algunos países están invirtiendo mucho y realmente se lo están tomando en serio, pero hay otros que no, y que difícilmente vamos a llegar a algo así al ritmo que vamos. Y terminaremos siendo usuarios de tecnología que hizo alguien más, como sucede muchas veces en América Latina, que hicieron en otros países. En la época de la pandemia de COVID-19, pues quedó muy claro la importancia de las aplicaciones de inteligencia artificial. Gracias a técnicas de inteligencia artificial pudimos tener una vacuna de una forma más rápido, se pudo hacer análisis de secuencias de genoma y seguimiento de mutaciones, diagnosticar rápido usando imágenes
y usando síntomas. Se pudo integrar y revisar la literatura científica rapidísimo para de ahí poder llegar a identificar cuáles pudieran ser las líneas a seguir, predecir la propagación de la epidemia, el nivel de riesgo de los pacientes, posibles vacunas, monitoreo de adultos mayores, robots de servicio para distribuir medicamentos y comida, etc. Hay mucha gente que tiene miedo de la inteligencia artificial y hay muchas noticias así que te alarman, como que la IA te va a quitar el trabajo, te va a quitar la novia, todo, y te va a controlar la mente. Entonces de pronto así como que da miedo, ¿no? Entonces que dice que ahora las máquinas te pueden convencer, que las máquinas ya manejan mejor un avión, o sea, los sistemas de IA, describen mejor imágenes, son mejores albañiles. La inteligencia artificial va a anular la mente humana. Son encabezados de noticias que si ustedes buscan ahí en el buscador que les guste, inteligencia artificial o noticias de inteligencia artificial, estas ya son viejas. 2 escenarios en los que podríamos vivir si la inteligencia artificial supera a los humanos. O hay quienes dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer para domesticar la inteligencia artificial? Incluso, eso dice hace un día, pero esa noticia la copié hace, no sé, 1 año, 2 años, 1 año yo creo, que el Papa Francisco incluso sacó un video en la página del Vaticano, de las noticias del Vaticano, donde decía que le preocupaba el avance de la robótica y el avance de la inteligencia artificial, y enviaba un mensaje a los que trabajamos en el área para que tuviéramos cuidado, etcétera. Entonces aquí uno comienza a pensar, a ver, ¿está cambiando la inteligencia artificial nuestra manera de ser humanos? Pero no es solo la inteligencia artificial, en general, la forma en la que ha avanzado la tecnología en los últimos años, bueno, al menos a mí me ha tocado vivirla y me sorprendo. Y yo me considero que soy joven, tampoco es así como que soy una abuelita que digo, ay, no, además trabajo en el área de tecnología y yo ayudo al desarrollo de esta área, pero sí ha sido algo muy, muy rápido. Que de pronto uno comienza a preguntarse, y sobre todo para los jóvenes que desde que nacieron ya están interactuando con estas tecnologías, nos está quitando la IA la habilidad de elegir y la espontaneidad humana a raíz de la sofisticación de todos los algoritmos de predicción. Y ahí hay que cuestionarnos, si hay que preguntarnos, si hay que apagar de pronto todos los sistemas de recomendación, todo, y decidir, a ver, yo qué quiero ver, yo qué quiero leer y por qué quiero leer eso. Y si no me sé responder y tengo que entrar y que me recomienden para entonces ver o leer o salir con alguien, porque ya hay personas que hasta su vida sentimental es lo que les sugiere el amigo que te sugirió tu red social. O si utilizas esas parasitas, tienes que salir con este, eres compatible, o cuestiones así. Y entonces ya no somos capaces de simplemente nosotros estando sentados en una cafetería, en una discoteca, en algo, elegir y decir, mira, a mí me gusta él o a mí me gusta ella, por esto, por el otro, y vamos a hacer ya nada más lo que nos diga el sistema de inteligencia artificial. Definitivamente, como todas las tecnologías, pues vienen acompañadas de una promesa de bienestar, pero tenemos que aprender a usarlas. Y cuando aprendamos, esto va a dar paso al progreso, pero para esto necesitamos educarnos y educar a los usuarios de las tecnologías para que sean conscientes de sus implicaciones y de cómo nos afectan. La oportunidad de la inteligencia artificial, pues definitivamente está cambiando la forma en la que producimos, consumimos, comerciamos y trabajamos. Podemos decir que es lo equivalente a lo que fue la máquina de vapor, la electricidad y las líneas de ensamblaje, las tecnologías de información y comunicación, y que se hablaba de la cuarta revolución industrial. La verdad ya no sé si seguimos ahí o ya pasamos o en cuál estamos, pero pues está liderada por la inteligencia artificial. Y bueno, yo aquí lo veo como aquí dice ventana de oportunidad para México, pero en general para cualquier país, ¿no?
Y hay que apurarnos, porque hay muchos países que ya la inteligencia artificial o la enseñanza de la inteligencia artificial está en educación básica, y aquí todavía, pues, somos un poco analfabetas en general en esa área. Ya dejó de ser como en el pasado, que era ciencia ficción, era un tipo de sistemas que ahorita ya algunos dicen sistemas expertos, ya ni es inteligencia artificial. Y ahora ya la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general que nos va a permitir organizar los factores productivos de toda la economía del país, ya no afectando solamente sectores específicos, sino que va a cambiar la forma de producir de toda la economía, pero además la forma de socializar de los seres humanos, la forma de pensar, la forma de tomar decisiones, la forma de interactuar. Así que esto me debe importar, aunque yo no sea de la área, aunque yo no quiera estudiar inteligencia artificial, pero me debe importar y me debe importar mucho, sea yo del área que sea. Si soy un ciudadano en esta época, en este mundo, pues es algo que me puede impactar positiva o negativamente. Hay diferentes escenarios de la adopción de la inteligencia artificial y de los efectos de la automatización e innovación. Sí es cierto que muchas tareas que actualmente realizan trabajadores podrán ser reemplazadas por máquinas y algoritmos en un futuro cercano, pero van a ser principalmente tareas tediosas, tareas repetitivas, tareas que tú las puedes implementar en un algoritmo y que el sistema lo haga en lugar de ti. Y esto debería dar pie a que, pues, al menos a mí no me gusta hacer tareas tediosas y repetitivas. A mí me gustaría hacer algo en lo que yo pueda crear, en lo que yo pueda ser creativa, estar cambiando de actividad, etcétera. Pero de pronto habemos humanos a los que no nos gusta eso, que nos gusta, pues yo quiero que me digas qué hacer y siempre voy a hacer eso y ya, ¿para qué me preocupo? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si pensamos así, seguramente a lo mejor ya no me va a tocar a mí, si ahorita ya tengo un empleo y ya, bueno, pues voy a acabar, pero más adelante o en un punto puede ser que esa tarea ya sea realizada por un algoritmo. Pero van a ser nuevas tareas o van a surgir nuevas tareas que van a ser altamente demandadas porque van a complementar a la inteligencia artificial y van a permitir su expansión. 3 cualidades clave que debo cuidar y debo alimentar son la percepción y manipulación en contextos complejos, la creatividad y la inteligencia social. Eso es muy difícil que un sistema de inteligencia artificial lo tenga, y si yo como humano lo tengo y lo aplico en mi trabajo, pues difícilmente me va a reemplazar un sistema de inteligencia artificial. ¿Cómo ha ido evolucionando lo que se está trabajando en inteligencia artificial? Aquí yo en el 2019 o en el 2020, que di alguna plática que tenía que ver con cómo iba la IA, había sacado yo esta gráfica de las compañías con más patentes en inteligencia artificial. Y en ese tiempo iba ganando Microsoft en ese año o a esa fecha, ¿no? Que era enero de 2019. Y mostraba un poco cómo había crecido de 2008 al 2018 el número de patentes relacionadas con inteligencia artificial por año, que era muchísimo. Y hace rato que estaba preparando la plática y que busqué la gráfica para ver cómo iba, me sorprendí porque ya se nota cómo los chinos ya van arriba. Y estamos hablando de 3 años. Y quise dejar, esta viejita la busqué y la puse para mostrarles luego cómo ya China va ganando. Las compañías chinas ya van ganando y algunas que ni siquiera aparecían ahí, ya van ganando ahorita. A los gigantes como Microsoft o como IBM o Google. Aquí estos encabezados también no son nuevos, son como de 2019, 2020. Y hablaban de la preocupación que tenía la Unión Europea y que tenía Estados Unidos por el progreso de China en inteligencia artificial. Y
Bueno, cómo se preocupaban las potencias mundiales, porque decía, por ejemplo, Vladimir Putin, que quien liderara la inteligencia artificial dominaría el mundo. Y pues sí, imagínate si estas tecnologías son las que ahorita te están diciendo a ti como persona qué leer, qué comer, qué ver, con quién salir, cómo vestirte, etcétera, pues va a dominar el mundo persona por persona a través de sus ciudadanos, ¿no? Con esta globalización ya cualquiera puede ver lo que están haciendo las compañías o las empresas o las grandes corporaciones, sobre todo porque no hay una legislación y todavía no se ha entendido o no se han organizado de cómo controlamos la forma en la que está actuando Meta, Google, Amazon y cómo se está metiendo en las vidas de los ciudadanos a nivel mundial, obteniendo sus datos, comercializando sus datos, manipulándolos, etcétera, y parece que es difícil hacer leyes en contra de estas grandes corporaciones. Y bueno, les quería mostrar la gráfica de ahora de 2021, que ahora ya las que van en primer lugar son dos chinas. Y en cuarto lugar va Samsung. Microsoft ya está en sexto lugar. Entonces, pues así se notó cómo cambió. Se fija cómo a partir de 2019, cómo despuntaron los chinos y se fueron hacia arriba, cuando en 2019 era Microsoft el que estaba arriba. Y pues si notan la manera en la que están creciendo, pues lo que nos muestra es que la diferencia se va a ir haciendo, pareciera que cada vez más grande, entre lo que están haciendo los chinos y lo que están haciendo otras empresas, principalmente de Estados Unidos. Y bueno, pues no tenemos en Latinoamérica pues empresas que de ninguna manera puedan competir contra esos monstruos tecnológicos. Pero ¿por qué también a los chinos les ha ido muy bien? Porque desde el 2017, pues ya se anunciaba un plan de acción y una inversión fuerte a nivel gobierno para investigar y para desarrollar tecnologías de inteligencia artificial. Y realmente forma parte de muchísimo de lo del presupuesto del gobierno, porque vieron que ahí es donde está el futuro. Y bueno, hay países donde esto de una inversión difícilmente, ¿no? Al menos en México, que el gobierno diga, pues yo voy a dar tanto para que se investigue en inteligencia artificial. En general no se quiere dar ni para que se haga ciencia, menos para un área muy específica. No sé cómo sea en Colombia o cómo sea en otros países de América, pero aquí en México apenas en el 2018 se hizo un programa que era hacia una estrategia de inteligencia artificial en México, donde apenas se hizo un poco un estudio para ver qué tanto se está aplicando técnicas de IA en México, etcétera. Pero parece que son temas que no le interesa a la gente que está en el Congreso y que son quienes pueden legislar al respecto. Crean alguna dependencia que según ahí van a comenzar a aplicar inteligencia artificial, pero a aplicar qué o cómo y pues tristemente a veces es nada más como que para taparle el sol con un dedo y que no digan que no estamos haciendo absolutamente nada. Los esfuerzos que se hacen pues son desde la academia con recursos muy escasos y termina siendo pues investigación básica nada más. Ejemplos mundiales de posturas en torno a la IA, por ejemplo, Francia, ellos están invirtiendo especialmente en 4 ejes, que son defensa, salud, transporte, medio ambiente. Canadá, lo que le interesa, pues tiene que ver con sanidad, banca, manufactura y transporte, es decir, de aplicar la IA ahí. Por ejemplo, Corea del Sur, su enfoque es diferente, ahí es defensa, medicina, seguridad. Y bueno, hay otros países que están apostándole a todo, ¿no? Como China, por ejemplo. Y aquí quise poner esta gráfica porque siempre me gusta hablar de brecha de género y de cómo hace falta que haya más mujeres en general en ciencias, en carreras de tecnología y en inteligencia artificial. Y esta gráfica muestra un poco para México, para el caso de México,
pues esta brecha que existe entre hombres y mujeres en diferentes áreas de la tecnología. Por ejemplo, en inteligencia artificial, pues las mujeres somos como un 28% de los especialistas en inteligencia artificial. Pues no sé por qué, porque es un área muy bonita, es un área para la que no se requiere mucho esfuerzo físico, por ejemplo, como otras, donde pueden decir, pues es que los hombres como son más grandes o son más fuertes que las mujeres, pues ahí se dedican a eso. Pero para estar en inteligencia artificial, pues lo único que necesitas es pues habilidades que todas las mujeres tenemos, ¿no? Lógica, habilidades para resolver problemas. Y a veces pienso que es porque creen que quienes se dedican a esta área están todo el tiempo frente a una computadora y no interactúan con las personas, ni resuelven problemas sociales o problemas que afectan a la gente o a la parte cultural, que parece que es, según esta gráfica, lo que le interesa más a las mujeres, pero eso no es cierto, porque quienes trabajamos en inteligencia artificial podemos desarrollar herramientas que puedan ayudar a la sociedad, a la gente, a la cultura, a la naturaleza, a la biología, al área que ustedes quieran. Pero hay que trabajar por eso, por la paridad de género, porque al ritmo que vamos va a faltar muchísimo tiempo, según el último estudio que se hizo, alrededor de 99.5 años para alcanzar la paridad de género. Nosotros la vez pasada, yo me siento muy contenta de que tengo mujeres estudiantes estudiando posgrados en inteligencia artificial. Aquí les presento a 3 de mis estudiantes, de mis tesistas. 2 están en el doctorado en inteligencia artificial, 1 está en la maestría en inteligencia artificial y de pronto damos pláticas para hablar sobre la importancia de disminuir las brechas de género en ciencia, en ingeniería y bueno, en específico, esta fue sobre inteligencia artificial. Les decía que en México, pues apenas se hizo un reporte en el 2018 hacia una estrategia de IA en México, patrocinado por la Embajada Británica. Y se hicieron ahí algunas encuestas a empresas y se revisó un poco cómo estaba la infraestructura digital, la política de datos abiertos, donde hubo ahí buenas calificaciones y malas en la parte de habilidades tecnológicas de los ciudadanos, de los servidores públicos, de quienes están en las compañías de gobierno o las empresas, digitalización, innovación en el sector público. Ahí está la página y luego no pasó nada. La excusa es vino la pandemia y ya no se pudo hacer nada y entonces había otras prioridades, pero no ha habido más. Y apenas es una agenda que se quiere retomar. ¿Cómo pinta el presente de la inteligencia artificial, el futuro? Pero yo quisiera que ya fuera en el presente. Es decir, no es como que la inteligencia artificial va a venir y le va a quitar el trabajo al médico y ahora cuando vaya al doctor o no necesito, simplemente entro a la página y le explico lo que tengo o me ve y me monitorea y ya me diagnostica. No es así. Más bien es que los especialistas se puedan apoyar con sistemas inteligentes que les ayuden a realizar mejor su trabajo, a dar mejores diagnósticos, etcétera. Y entonces necesitamos educar especialistas que puedan interactuar con sistemas inteligentes y que sepan interactuar con sistemas inteligentes y utilizarlos en su beneficio para mejorar la manera en la que ejercen su profesión. Yo veo al final la inteligencia artificial como una oportunidad, pero que también hay que ser muy cuidadosos para educar a la sociedad, a nuestra población en América Latina, porque si no es algo que va a ser la brecha que existe todavía más grande. Y entonces van a estar los usuarios de inteligencia artificial que no tienen ni la menor idea de cómo funciona y que fácilmente van a ser manipulados por quienes manejan estos sistemas, que van a ser la gran mayoría. Van a estar los que ni siquiera podrán interactuar con un sistema porque no tienen ni para electricidad, ni para un teléfono celular, ni para nada. Y van a estar los que sí lo entienden, pero que
que van a batallar mucho en alfabetizar, ¿no? Y en mostrar, y que al final, pues de pronto vamos a tener ahí nuevas religiones, ¿no? Que las inteligencias artificiales de los últimos días o una cosa así, y gente siguiendo un sistema de inteligencia artificial y creyendo que eso va a ser su salvación, y fenómenos muy raros. En la actualidad tenemos un montón de pseudociencias, ideas, influencers que dicen barbaridades y un montón de gente que los sigue y que ve sus videos y que dice eso está padrísimo. Y luego cuando tenemos videos y pláticas de especialistas y de gente que realmente te está compartiendo conocimiento científico, conocimiento real, pues a esos nadie los ve. Y a lo mejor es porque no aprendemos a comunicar las ideas y tal vez podríamos utilizar estos sistemas de inteligencia artificial para que nos ayuden a compartir esos conocimientos y a que lleguen de manera apropiada a todos los usuarios. Ya finalmente los quiero invitar a seguir el grupo de comunicación de la inteligencia artificial Código IA, que lo que queremos hacer en Código IA es un poco esto, difundir la inteligencia artificial, desmitificar, educar, divertirnos. Todavía nos falta mucho. Todavía nosotros a veces creemos que estamos haciendo una plática súper amena y muy al alcance de cualquier persona, de un niño de 8 años o de nuestra abuelita, y resulta que no. Mi mamá me dice, ay, hija, yo no entendí nada, yo nada más te veía porque pues eres mi hija y te quiero, pero no te entendí. Entonces, también depende de nosotros como quienes trabajamos en esta área, el aprender a comunicarnos. Y es un poco lo que queremos lograr con este grupo, que los estudiantes aprendan a comunicarse, que uno vaya mejorando sus habilidades de comunicación. Ahí estamos algunos de los miembros cuando hacíamos actividades presenciales. Todavía hacemos, pero ya hemos tratado más de hacerlo todo al alcance virtual, y por eso creamos un canal de YouTube donde hacemos transmisiones en vivo de conferencias, de talleres, de conversatorios, discusiones de temas de inteligencia artificial. Los invitamos a que se suscriban, a que estén al pendiente. Y sigan las transmisiones en vivo, porque en las transmisiones en vivo ustedes pueden ahí por el chat interactuar con el ponente, hacerle preguntas, etcétera. Y pues con esto yo terminaría. Muchas gracias por su atención. No sé si haya más preguntas, pero es que yo no los puedo ver, entonces quisiera que me Sí, digan. muchas gracias. Claro que sí. Por acá, nuestro tablero de preguntas tiene 7 preguntas por ahora. Tenemos el tiempo, se las hago. Claro, claro. Sí, bueno, entonces empezamos acá. Bueno, una cosa que de pronto le faltó, doctora, a María Eugenia es nuestros chicos son de diferentes instituciones y son de diferentes carreras. Tenemos desde ingeniería ambiental hasta mecatrónica, sistemas. Aquí nuestros chicos son muy variados. Y también tenemos desde primer semestre hasta 10º semestre en nuestro proyecto. ¿Listo? Bueno, aquí nos pregunta del ITM Javier Lozano, todo debería tener normas o leyes. Los avances en la inteligencia artificial son enormes. A cada uno de estos avances se le debería estar colocando la norma o la ley. O sea, lo que se puede o no se puede hacer con ese conocimiento nuevo. No lo hacen porque no lo hacen o no lo quieren hacer. Yo creo que en muchos casos el avance en el sentido de quienes desarrollan las ciencias, normalmente cuando tú estás en tu laboratorio, lo que sea, y estás desarrollando, no te metes en eso de poner una ley a una tecnología. Eso le suele corresponder a los gobiernos o el poder legislativo, etcétera. Entonces, muchas veces no lo hacen porque me parece que hace falta expertos que estén trabajando también. Normalmente, bueno, al menos lo que yo he visto aquí en México es que a quien ponen de encargado en el Congreso de la parte que tiene que ver con ciencia y con tecnología, por ejemplo, es alguien que no es científico, ni conoce de tecnologías, ni conoce de desarrollos, ni de nada, y simplemente está ocupando un puesto. Entonces, pues no lo hace porque a lo mejor no sabe, no está enterado, no le interesa.
Y por otro lado, en otros países donde parece que sí hay gente en los puestos donde debe estar, pues tal vez ahí sí se haga una ley y demás, pero es una ley que solo aplica para ese país, no aplica para los demás. Entonces, ahí también es triste. Por ejemplo, yo a veces veo como en Estados Unidos, en otros países en Europa, han demandado a Meta, a Facebook, etcétera, por el uso de las cookies, por el uso de los datos, por la manera en la que pone muy difícil para los usuarios que acomoden su perfil de manera que no te robe la información, que no te... Entonces, ¿por qué es tan difícil decir no acepto las cookies? Parecía que es imposible y que si no dices no, y que si dices que solo tienes que aceptar, porque si no, no vas a poder usar una página o una aplicación. Entonces, porque a ellos les interesa que lo uses, ¿no? Por decir algo. Entonces, si bien en otros países le han dicho, aquí no puedes ya hacer esto, pero entonces no lo hace en ese país y en todos los demás sí lo puede hacer. Es un problema que yo creo que debería haber a nivel mundial una comisión que se organizara y que trabajara en revisar los avances de todas estas tecnologías, pero el problema es que no quieren acatar. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, es que no debería utilizarse para control o para supervisión o para monitoreo, para espionaje, una tecnología. Pero bueno, probablemente China va a decir, yo lo voy a utilizar para lo que yo quiera, porque, o sea, ellos sí están acostumbrados a controlar a su población, y tal vez en otros países eso sea mal visto. Entonces es complicado ese tema de la legislación. Perfecto. Jenny Elizabeth Medina del ITM nos pregunta, ¿cómo afecta la inteligencia artificial en la vida cotidiana? Bueno, yo creo que un poco los ejemplos que vimos van en esa línea. Depende de cómo sea la vida cotidiana de cada uno, pero yo creo que al menos quienes están ahorita viendo esta plática, pues todos tienen un teléfono inteligente. Y la mayoría de las aplicaciones que tienen en su teléfono inteligente ya hay involucradas técnicas de inteligencia artificial. Sobre todo los sistemas de recomendación, ¿no? Que te sugieren qué ver, qué continuar escribiendo. Es triste. Bueno, yo a veces observo que han surgido nuevas aplicaciones de inteligencia artificial que si tú quieres decir de qué manera puedo poner una publicación en una red social para que se escuche mejor. O cómo puedo describir una foto. Y entonces se la das para que te sugiera una frase que te pueda hacer más popular en las redes. Y luego yo digo, ¿cómo? ¿Hasta ese punto hemos llegado? O sea, ya no podemos pensar en cómo poner una publicación de algo que estoy haciendo y cada vez nos volvemos más dependientes de estas tecnologías que están ahí, que están latentes y que a veces, aunque yo no me dé cuenta, se están utilizando para aprender de lo que yo hago o de lo que otros hacen. Por ejemplo, el GPS en los celulares, pues la mayoría tenemos nuestros GPS activados. Entonces, con eso pueden ver si tú tienes aplicaciones ahí, dónde estás, con quién interactuaste y si esa persona tiene ciertos gustos o preferencias y se relaciona contigo y entonces te pueden sugerir. Luego ocurren fenómenos como que dices, ay caray, pues es que yo ayer estaba platicando con un amigo y estábamos platicando en casa y hablamos de que a mí me interesaría ir de vacaciones a México. Pero yo no lo puse en internet ni nada, yo simplemente se lo comenté a mi amigo ese día que estábamos ahí. Y luego al día siguiente me comenzaron a aparecer anuncios de que un boleto de avión a México con tanto de descuento y hoteles en México y visita las mejores playas en México y no sé qué. Y decimos, no, pues es que yo creo que el micrófono me espía o el celular me espía o qué pasa. Y a lo mejor lo que ocurrió es que tu amigo estaba contigo. Entonces ahí queda registrado en los GPS de los dos o en el sistema que los monitorea que estaban juntos, que estuvieron en el mismo espacio. Y luego tu amigo llegó en la noche o al día siguiente y buscó sobre viajes a México y cosas así. Entonces dice, si al amigo también le interesa ir a México con esta otra persona que suele estar, pues a lo mejor quieren ir juntos, entonces también a él se lo voy a sugerir.
y no nos damos cuenta, pero ahí están los sistemas de IA latentes monitoreando nuestros datos y todos los datos que compartimos, a veces sin darnos cuenta. Sí, total. Aquí hay una que cree pues va como por esa misma línea de las dos anteriores y de lo que acabas de decir. Miremos, la voy a leer, dice, ay, que aquí me están copiando, me la dejan ver. Dice, de Salazar y Herrera, preguntan, los sistemas de recomendación aprenden de nosotros y de lo que vemos. ¿Hasta qué punto esos sistemas de recomendación deberían ser normalizados o penalizados? Porque a veces abusan con sus recomendaciones, incluso llegan a herir sensibilidad. Claro, sí, caray, caemos un poco, yo creo que en la misma línea. Es difícil, de pronto, cuando uno entra, por ejemplo, a un sitio web, cuando entra, no piensa, cuando dice, acepto todos los términos de todo, por ejemplo, y ni siquiera te pones a leerlo, ¿no? Porque te da flojera. Y entonces ya viste tu cuenta en Instagram, y así, sí, acepto, que me voy a poner a leer. Pero resulta que estamos compartiéndole un montón de información. Y aquí yo creo que es responsabilidad de uno, o sea, más allá de decir que estos sistemas, que cómo los voy a controlar o les voy a prohibir, es responsabilidad de uno el revisar hasta dónde vas a compartir tu información, hasta dónde les vas a dar permisos. Y es complicado, pero también está la tarea de uno solito darse cuenta, a ver, no me voy a dejar manipular o no me voy a dejar herir. Perdón, que va pasando un camión vendiendo cosas. O no me voy a dejar herir por un sistema de inteligencia artificial. Y es que sí, o sea, realmente ya estamos muy acostumbrados. Por ejemplo, subimos una publicación de algo y si no nos dan suficientes likes o no nos dan ni un like, pues ya muchas personas, sobre todo adolescentes, jóvenes que se la viven interactuando con estos sistemas, ya se sienten mal con ellos mismos. O sienten qué debo hacer, cómo debo hacer para recibir más likes, para caerles mejor, y sentimos que con eso nos miden. Pero, pues eso no debería importarnos, no debería ser así. Incluso los sistemas cambian las políticas de un día para otro simplemente para tenerte más enganchado. Por ejemplo, a mí me toca administrar diferentes páginas de instituciones, como la página de Facebook del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, o la página de Facebook de otra academia, no sé. Y para mí es muy claro cómo de un día para otro te cambia lo que te muestra Facebook para que tú quieras pagar por publicidad. Entonces, digamos que yo paso de un día para otro de tener publicaciones que tienen alcances de 15,000, 16,000 y todo iba así, ¿no? Y de repente un día ya nada más 200, alcanzaste 200. Yo, pero espérate, ¿cómo voy a alcanzar 200 si la compartieron la publicación 120 personas y recibí 130 likes? ¿Y cómo alcancé nada más 200? O sea, tan solo los que llegaron a mi página y los otros 100 que la compartieron, ¿cómo va a ser posible? Pero como yo ya sé cómo trabajan y eso, pues no me estreso ni me preocupo, ni digo, ay, no, ya nadie quiere al instituto, nadie va a querer estudiar aquí, a nadie le interesa ya la inteligencia artificial. Pero pues hay quienes sí se dejan un poco llevar, pero es difícil reglamentar estos sistemas. Yo creo que lo que podemos hacer por el momento es entender cómo funcionan y tratar de también educar al algoritmo, porque eso es algo que no hacemos. O sea, tú como usuario también, tú le puedes decir, no me interesa, no lo quiero, no quiero este contenido. Este amigo que tengo en cualquier red social, no me gusta lo que pone, no lo quiero ver y no quiero ningún contenido relacionado con esta temática porque a mí me parece ofensivo y entonces te lo va a dejar de mostrar. Ya no te va a mostrar ese tipo de contenido. Pero pues en esas andamos, en estas tecnologías.
Pero aquí pues puedo ver la pregunta de nuestros chicos y es así, como todos tienen esa preocupación como latente de la que estamos hablando de los sistemas de recomendación. Acá hay otro que nos pregunta, ¿qué tan bueno o seguro es que los sistemas artificiales tengan tanto control o conocimiento de nuestras vidas? Eso ya pues está con las otras preguntas. Acá hay otra que dice, ¿qué tan segura se encuentra la inteligencia artificial frente a ataques cibernéticos? Pregunta Julián Andrés Gómez del ITM. Depende de la compañía, pero muchas compañías han sido víctimas de robo de información, o sea, de hackers y de robo de información y todo. Sí, hay que ser muy conscientes con lo que compartimos nosotros en Internet y todo queda ahí, todo deja una huella. Y por eso hay que ser muy cuidadosos y muy responsables. Incluso si uno manda, por ejemplo, una foto por WhatsApp o algo privado y uno cree, ay, no pasa nada, o lo guardo en mi nube, ¿no? Y entonces digo, ay, bueno, le voy a tomar una foto a mis tarjetas de crédito porque luego se me olvidan cómo son y a mi pasaporte y a mis documentos personales muy importantes, ¿no? Y entonces le voy a tomar foto y lo pongo en la nube. Desde ahí yo ya decidí correr un riesgo. Total. Se le fue. Sí, perdón, por aquí. Ajá. Bueno, no sé si si se terminó de escuchar la idea, pero pues es eso, que sí es peligroso, definitivamente, pero como muchas tecnologías son peligrosas, yo tampoco quiero que esta plática sea así como alarmista y nos quedemos con la idea de que, híjole, la inteligencia artificial, ya no voy a usar nada. Porque pues lo mismo también es peligroso conducir un automóvil, lo mismo es peligroso utilizar algún otro tipo de tecnología o de herramienta, pero simplemente debemos aprender a hacerlo bien y debemos ser usuarios responsables. Perfecto. Aquí hay otra pregunta, dice, hasta es de Jade Santiago del Pascual Bravo. ¿Hasta qué punto podrían llegar los robots autómatas a reemplazarnos en nuestras actividades cotidianas? Es decir, ya hay algunos que se cuestionan solos y toman decisiones conforme a lo que piensan y lo coloca entre comillas. No, yo creo que, bueno, no sé si vieron que esta semana Tesla presentó su nuevo prototipo de robot, porque ya ven que Tesla está desarrollando sus vehículos autónomos y lo que quiere ahora Elon Musk es tener además un robot porque no basta con que el coche llegue solo a la pizzería, necesitas que la pizza llegue al coche, ¿no? Entonces que el robot se pueda bajar del coche, pueda entrar, recoger la pizza o lo que sea que vas a comprar. Entonces regrese al coche y ya el coche regresa a donde tú estás, el robot baje, te lleve la pizza, cosas así. Pero todavía yo creo que falta algo para tener desarrollos de ese tipo en las calles o entre nosotros y que tampoco es algo a lo cual tenerle miedo. Finalmente termina siendo otro aparato electrónico que de pronto yo puedo desconectar y ya no pasa nada. No va a ocurrir de que el robot se volvió loco y me asesinó o cosas por el estilo. Así que por ahí no es de tener miedo. Ahí es como de que lo reemplacen en el trabajo. Sí, es más fácil que nos reemplace en el trabajo un algoritmo, o sea que sin que llegue un robot, simplemente de pronto va a haber un programa que va a poder hacer eso que tú hacías en tu trabajo. Por ejemplo, hay sistemas de inteligencia artificial ahorita que ya están programando, que ya están generando código y que lo están haciendo bien. Entonces, basta con que yo le diga, a ver, yo quiero que me hagas un algoritmo que haga esto, y ahí está el código. Ya. Así que si tú eres un programador
que nada más programabas, es decir, solo implementabas algo que alguien te daba, pues probablemente va a haber un sistema que te va a quitar tu trabajo. Pero si tú sabías diseñar algoritmos, crear una solución al problema, y eso es lo que haces, y luego lo programabas, entonces no tienes por qué preocuparte, simplemente se te va a facilitar el trabajo. El tiempo que perdías en estar tecleando e implementando, pues le vas a decir al sistema y el sistema ya te va a sacar el código. Y así para muchos empleos va a haber, más que robots, va a haber programitas inteligentes que te van a auxiliar a que realices ciertas tareas. Perfecto. Acá hay otra que dice, del TDA, del Tecnológico de Antioquia, nos preguntan, ¿el metaverso es inteligencia artificial o se mejorará con la inteligencia artificial? ¿Qué opina usted del metaverso? Bueno, para lo del metaverso hay varias tecnologías que se aplican y entre ellas, por supuesto que se aplican técnicas de inteligencia artificial. Todo lo que tiene que ver con visión por computadora, con técnicas de aprendizaje, lenguaje natural. O sea, de hecho, por ejemplo, ahorita de las grandes inversiones que está haciendo Meta para poder entrar bien al metaverso son principalmente el lenguaje natural, porque lo que se quiere es que una vez que tú estés ahí, no importa qué idioma hables, puedas interactuar con otros usuarios. Y para eso necesitas técnicas de inteligencia artificial para hacer traducción en ese momento entre idiomas, ¿no? Procesamiento del lenguaje natural. Entonces, sí se van a aplicar y se están aplicando técnicas de inteligencia artificial en el metaverso. En general, ¿qué pienso yo del metaverso? No es algo que a mí que crea yo de que la humanidad necesita un metaverso. No. Yo creo que lo que necesitamos es preocuparnos por los problemas que tenemos, por la brecha ecológica que tenemos, por cómo estamos contaminando y acabando con el planeta, por cómo estamos abusando en el uso de energía y recursos naturales que son indispensables para el planeta, simplemente porque queremos guardar más fotos en la nube o porque queremos hacer cosas que para mi gusto no son importantes ni son necesarias para el desarrollo de la humanidad, y que mucho de eso es de lo que va el metaverso. Entonces, yo no termino de entender por qué sería importante desarrollar eso para como una nueva forma de comunicación, una red social, y que ya están comprando terrenos en el metaverso y todo eso. A mí no me gusta la idea, ni me emociona, pero pues no puedes parar en esos puntos. Es difícil parar a los gigantes tecnológicos cuando se les mete a una idea, ¿no? Como al dueño de Amazon que ahora quiere ir al espacio, o ya fue, no sé. Igual el Elon Musk que quiere hacer viajes al espacio también y cobrarle a millonarios. Y cuando ves esas cosas y dices, ¿cómo es posible que tienen tanto dinero, tantas formas en las que pudieran transformar realmente y de forma positiva el planeta, la humanidad? Y pues yo no sé en qué están, en qué ideas están, pero pues lo que quieren hacer es más dinero, ¿no? Al final yo creo que piensan irse a otro planeta cuando ya se acaben y los pobres aquí nos vamos a quedar en el metaverso. Sí, sin recurso ecológico, pero con mucha tierra en el metaverso. Exacto. Bueno, y por último acá nos dice Cecilia Irene Loesa Mejía del Tecnológico Nacional de México. Pregunta, ¿aceptan alumnos de maestría y doctorado para realizar estancias de investigación? Sí, por supuesto. Si me puede escribir aquí a mi correo, maquiros@uv.mx, y ya yo le explico un poco cómo es el procedimiento. Lo que se hace normalmente es, si ya están trabajando en un proyecto de investigación o están estudiando la maestría o el doctorado en otra institución, es ver con qué investigador de los que estamos acá le interesaría colaborar,
y se hacen una serie de trámites entre la institución o el posgrado donde está y el de acá para que pueda venir a hacer su estancia de investigación. Perfecto, ahí tiene Cecilia que ella colocó ahí en la pantalla el correo para que le escriban. Y acá el último, en el chat nos pregunta Marco Tulio, saludos, Marco Tulio López dice, saludos, para poder implementar la inteligencia artificial, ¿usted recomienda qué lenguaje de programación y qué libro de aprendizaje? Ok. Bueno, aquí les voy a sugerir, que esto luego lo dejo porque a veces me dicen que sí que les recomiendo. Aquí les recomiendo algunos videos bonitos que están en YouTube, que me los recomendó YouTube, que tienen que ver con inteligencia artificial, sobre todo para tener un panorama así, aparte de lo que yo ya mencioné aquí. Y luego si te lo cuenta Iron Man, pues así como que a lo mejor te llama más la atención que si te lo cuento yo, ¿no? Pero esos documentales están bonitos. Y hay una plática que está Mark Zuckerberg, que es el dueño de Meta, de Facebook y de un montón de redes más populares. Y está Yuval Noah Harari, que digamos que es un gran pensador en la actualidad y él cuestiona mucho los avances de la inteligencia artificial, las implicaciones que pueden tener, cómo ha ocurrido que hay sistemas de IA o sistemas de recomendación que se dan cuenta antes que otras personas, o sea, antes que una persona, de cuáles son las preferencias sexuales, por ejemplo, de esta persona. Y entonces que el sistema de IA de pronto te comience a sugerir tener amigos con ciertos gustos, con ciertas preferencias, cosas así. Tú dices, pero ¿por qué me sugiere esto? Y después de un tiempo te das cuenta que pues a lo mejor compartían gustos en común contigo que tú no sabías que tenías, pero resulta que el sistema ya lo sabía. ¿Cómo es posible que un sistema así se dé cuenta antes que uno mismo de lo que a uno le gusta? O a lo mejor el sistema hizo que te gustara eso. Entonces entramos ya en ciertos dilemas que lo que tengo que hacer primero es analizarme, conocerme bien a mí, qué es lo que yo quiero. Siempre ha habido formas de influenciarnos, ¿no? No, tampoco es de asustarnos. También la televisión, la radio, las modas, las revistas, los amigos, etcétera, nos pueden influenciar y nos pueden llevar a explorar diferentes experiencias, a tener diferentes gustos, pero es parte de la labor, yo creo, más importante que tenemos como seres humanos, de en algún momento llegar realmente a saber quiénes somos, qué queremos, cuál es nuestro papel, pero cada vez parece más difícil porque cada vez tenemos por todos lados, nos están inundando. Y bueno, ahí va lo de los libros, ya divagué mucho. Les recomiendo este curso que se llama Elementos de Inteligencia Artificial, ya está en español. Ese es un curso que se hizo en Finlandia para educar a la población en general que quisiera aprender de inteligencia artificial. De hecho, al principio un poco la presentación que les di está avanzada en este curso. Sobre todo las aplicaciones que puse y las implicaciones. Otra parte importante que creo tiene que ver con el pensamiento computacional, que también es importante que yo entienda, más allá de la inteligencia artificial, cómo trabajan las computadoras, cómo trabajan los algoritmos. Y es una cosa que me abre el panorama para, aunque yo no trabaje en computación, entender y resolver problemas que se me presentan en el día a día, en el empleo que yo tenga. Y de los libros, el clásico de inteligencia artificial y el que se suele utilizar en los cursos a nivel licenciatura y a nivel introducción a la inteligencia artificial en posgrado, por ejemplo, es que es Inteligencia Artificial, un enfoque moderno. Sobre los lenguajes de programación, depende del área de la inteligencia artificial que les interese, porque no es nada más como que, yo quiero hacer inteligencia artificial. ¿Qué quieres hacer? Aprendizaje, optimización, quieres hacer visión por computadora, quieres hacer lenguaje natural, quieres hacer agentes inteligentes. Entonces, dependiendo de esa ya especialidad de la IA,
hay diferentes lenguajes de programación que se suelen utilizar. En general, ahorita lo que se está utilizando más es Python, porque ya puedes ahí jalar muchos algoritmos que ya están y simplemente aplicarlo. Pero ahí, cuando ya quieres diseñar técnicas de inteligencia artificial, como por ejemplo, qué es lo que hago yo, mis estudiantes, pues a veces se prefiere un lenguaje de programación que te permita tener al final programas más eficientes, como C, por ejemplo, que yo creo que para los científicos esa sí sigue siendo de los preferidos, porque al final tus programas corren más rápido cuando los haces ahí. Y no sé si tenía aquí más recomendaciones. Este es otro. Hay muchos proyectos de código abierto disponibles para inteligencia artificial y donde ya vienen instalados, bueno, ya vienen implementadas librerías que tienen redes neuronales para hacer aprendizaje o algoritmos para visión por computadora, etcétera. Entonces les recomiendo, por ejemplo, que exploren TensorFlow. Y hay más recomendaciones, pero yo les paso la presentación esta y ahí vienen otras recomendaciones que les pudieran interesar. Perfecto, doctora Marcela, ya terminamos nuestras preguntas. No nos queda más que darle las gracias enormemente, pues porque quedamos muy satisfechos con todo lo que usted nos contó. Mucho aprendizaje, mucho por hacer, mucho conocimiento. Gracias por compartir este rato con nosotros, con nuestros chicos. Estuvimos aquí todos muy atentos, tuvimos siempre bastantes asistentes. De pronto un último mensaje ya para despedirnos. Pues agradecerles su atención. Si les interesa conocer más o conocer sobre áreas específicas, estoy a sus órdenes. Igual no soy especialista en todas las áreas de la inteligencia artificial. Como les mencioné, o sea, yo a lo que me dedico es a optimización. Y he aplicado en otras áreas de la IA optimización, pero acá hay colegas que son expertos en otras áreas de la inteligencia artificial y estudiantes sobre todo. Así que con toda la confianza me pueden escribir. Si quieren que les recomiende algún otro material, estoy para servirles. Muchas gracias. Les recuerdo, jóvenes, el miércoles 12 de octubre, potabilización del agua, gestionar riesgos asociados a los desechos, las aguas residuales y el tratamiento de los residuos sólidos biocontaminados. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, doctora, por todo este conocimiento. Que estén muy bien. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.